¿Qué es? Pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado a su fin. El adiós que el mandatario dio desde Palacio Nacional horas antes de que Claudia Sheinbaum asuma el poder como la primera mujer presidenta constitucional de la República Mexicana, el saliente mandatario entre una especie de bitácora de hechos que él considera se lograron durante los 6 años de su mandato, en los cuales se instrumentaron acciones bajo sus directrices, con el apoyo del partido Morena en el Congreso Federal, y no estoy hablando de estos últimos días, ni de la reforma judicial, ni la reforma que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. El balance que presentó el mandatario, y creo que debemos canalizarlo desde el punto de vista más pragmático. En materia económica sí encaja bastante con una situación que por años no se veía. Por más que la gente que no está de acuerdo con López Obrador diga que el país está en las ruinas, macroeconómicamente eso no es cierto. Seamos honestos y justos al tratar de cotejar los años o sexenios que él presentó como ejemplo de los avances que ha tenido su gobierno. Y creo que en el punto económico sí, y está reconocido por las organizaciones internacionales, disminuyó el número de pobres que teníamos en México viviendo en la pobreza o humildad extrema. También me parece que es loable y a destacar que por primera vez en un sexenio, y él lo dijo, un gobierno de nuestro país no ha aceptado las recetas macroeconómicas que entregan los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y hasta el Banco Interamericano de Desarrollo, que si ustedes revisan un poco la historia, pues en los últimos años no habían ayudado a nada a salir ni a tener una economía pujante. Y lo digo por todos los años que tengo en Washington cubriendo estos organismos. Recuerdo perfectamente bien cuando se inauguró el nuevo edificio del Banco Mundial y que en esa conferencia de prensa del presidente entonces de la institución multilateral yo le dije que era un monumento a la pobreza, porque cada año nos recetaban estrategias que no funcionaban y que eran créditos y créditos que recibía la República y nosotros nos endeudábamos más con el mundo y eso tenía que ver con el tema tributario. Ahora bien, yo sé que a muchos no les va a gustar lo que digo, pero en este último aspecto, el pago de impuestos, creo que se avanzó bastante, porque sí, ¿cuántos sexenios? El de Peña Nieto, como dijo López Obrador, el de Calderón, el de Fox, el de Salinas y hasta el de Cedillo y Miguel de la Madrid, le perdonaban sus responsabilidades tributarias a los millonarios, a las grandes empresas, a sus amigos. Y nosotros, los de a pie, siempre seguíamos en la misma situación. Tienen ahí el ejemplo de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca y Televisión Azteca, que está enojadísimo porque le están cobrando lo que le debe al fisco. Imagínense nomás. Ahora bien, dicho todo esto y las estadísticas que presentó el presidente sobre el INEGI y otra información cuyas fuentes no reveló, no son tan color de rosa como él las pinta. Por eso decía, hay que ver al fin del sexenio desde una perspectiva o con una lupa más pragmática. México sigue teniendo una deuda externa grandísima. Petróleos Mexicanos, Pemex, es una paraestatal endeudadísima, contraria a lo que dice el presidente. La cuestión de las obras de infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, hasta cierto punto son muy positivas. Pero si toman en cuenta algo que ha querido rechazar López Obrador, es el tema de que el asunto del gasto de petróleo y de gasolinas, combustibles en los automóviles va a ir disminuyendo con el tiempo. Muchos países han establecido metas y de ahí es donde se espera que Sheinbaum
como investigadora científica justamente en energías, pueda modificar todo esto. El Tren Maya a mí me sigue pareciendo una obra importantísima. Díganme, cuando se construyeron las vías férreas en nuestro país desde el Porfiriato a la fecha, se tuvo que destruir a fuerzas parte de la naturaleza donde iban a poner las vías por aire. Y me parece que hay muchas críticas sin sentido respecto a esa línea férrea de más de 2,000 kilómetros que ayudará a muchas personas, seguramente no a los ricos ni a la gente acomodada que no está de acuerdo, pero los años van a pasar y cuando se den cuenta que es un sistema de transporte favorable, tal vez cambien de posición. Vamos por el otro lado de la página, en lo que sí me parece que el presidente ha quedado mucho a deber, pero muchísimo, es en el tema de la seguridad. Por más que nos diga y nos presente sus estadísticas con otros datos, de que bajaron los homicidios, bajaron los robos, bajaron los secuestros, yo les invito a que le pregunten a la gente a su alrededor, a la gente de a pie, cómo está la situación en tantos estados, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, en Guanajuato, en la misma Ciudad de México. A mí no me corresponde, yo no soy Ministerio Público, pero me llegan casi todos los días denuncias de gente que quieren que publique notas sobre los secuestros de sus familiares, las amenazas que reciben por teléfono y hasta videollamada de grupos delincuenciales que se dicen ser la familia michoacana o el cártel de Jalisco Nueva Generación. La Guardia Nacional no hizo nada. Militarizarla, ahora que dependa de la Sedena, pues ojalá dé resultados, porque la verdad, Sheinbaum va a heredar un país en problemas gravísimos de seguridad. Y creo que para que la gente, toda la gente, esté contenta con la situación económica, tiene que tener seguridad. Eso es indispensable. ¿Cómo le va a decir el presidente a alguien o la presidenta que viene que la situación del país está bien cuando ha tenido que cerrar su tiendita, su puesto de lo que sea, su carnicería, su taller, porque ya no tiene para pagarle a quienes nos extorsionan, además de vivir bajo la amenaza del secuestro si no pagan? Me parece que esa es la asignatura pendiente y lo que dejó de ver López Obrador, además de no haber cumplido con muchas de sus promesas, sobre todo una, que es un parteaguas en materia de derechos humanos, y que ya lo hablamos, Ayotzinapa. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México.